Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio. Hoy volvemos a hablar de un asunto central en el marco de la crisis sanitaria que estamos sufriendo. ¿Cuál es la relación causal que existe entre el deterioro del ecosistema y el surgimiento del coronavirus? Sin dudas, estamos ante uno de los grandes temas que la pandemia puso en evidencia y lo vamos a analizar con Antonio Brailovsky, un economista y escritor que hace años viene investigando y publicando materiales que se vinculan con el medio ambiente. También vamos a hablar sobre los tipos de plástico que solemos tener en casa. Te estarás preguntando ¿para qué sirve esta información? Pues ni más ni menos que para poder realizar de manera más eficiente la tarea de reciclar. Y en el final del programa vamos a conversar con Agustina Besada, la ambientalista argentina que cruzó el Atlántico en velero para denunciar y juntar evidencias sobre la alarmante presencia de plástico en los océanos. Todo esto en la próxima hora. Arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. Son muchos los científicos que sostienen que el coronavirus guarda relación directa con los desequilibrios y los daños que el hombre provoca a la naturaleza. Tomar al planeta como proveedor de materias primas ha tenido un costo muy alto. Son años de privilegiar los negocios por encima de la vida, de secar lagos, deforestar bosques, modificar el curso de los ríos, extinguir especies y hacer desaparecer ecosistemas completos. El actual modo de vida, de producción y de consumo nos trajo hasta acá. Y no generó solo daños y pandemias, también contrajo una deuda, que como toda deuda, hay que pagar en algún momento. Cuando los ecosistemas se degradan, se desencadenan procesos evolutivos acelerados que diversifican enfermedades. Cuando los patógenos encuentran mejores condiciones, se propagan. El tráfico de especies, el aumento en la población de insectos, el crecimiento en los asentamientos urbanos. Hay que entenderlo de una vez. Todo esto es una fiesta para un virus. El ébola, la gripe aviar, la fiebre del Nilo, la gripe porcina, el virus del Zika, todas fueron advertencias, año tras año. No las escuchamos. Y el 2020 dijo basta. El actual sistema productivo privilegia el crecimiento económico más allá de la vida y la salud de la gente y de la naturaleza. No solo ha demostrado su fracaso absoluto para evitar la degradación del medio ambiente, sino también para impedir la propagación de una pandemia como la que hoy nos afecta. Hay una crisis, hay una deuda. Es hora de observar mejor, de razonar, de reflexionar y fundamentalmente es hora de escuchar a los que saben. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión argentina, acá por Canal 9, como todos los domingos. Estamos viviendo y seguimos viviendo desde hace un par de meses, más de 70 días, con respecto a una pandemia que nos tiene obligatoriamente a todos en nuestras casas, con muy pocas posibilidades de salir. Sabemos de dónde vino esto, sabemos cuándo y cómo vino y cómo la naturaleza está imbrincada en este virus, pero lo que también sabemos es que esta pandemia es una pandemia social de alguna manera, que la transmisión del virus sobre todo es social. Para hablar sobre esta crisis civilizatoria, esta crisis socioambiental, estoy en comunicación vía Skype con Antonio Brailovsky. Él es profesor universitario y escritor, ha escrito más de 50 libros relacionados a la temática ambiental y a la historia, por sobre todas las cosas. ¿Qué tal, Antonio? Gracias por esta charla con nosotros acá con Ambiente y Medio. Hola, gracias por llamar. Bueno, para empezar esta charla me gustaría su primera reflexión con respecto a si somos realmente conscientes, los argentinos o en el mundo, que estamos atravesando una verdadera crisis civilizatoria. No, yo creo que no, que hay permanentemente mensajes de alivio de cuando termine esto va a ser todo igual
Sabemos muy poco sobre cómo va a ser cuando termine esto. Lo único que podemos tener la certeza es que no va a ser todo igual. Ahora, un aspecto relevante es que cuando uno mira la historia de otras pandemias, todas se corresponden con un aumento de la circulación de personas. La peste negra que devastó Europa en 1348, que es cuando se abrió Europa al comercio, el descubrimiento de América, con el intercambio de distintos tipos de enfermedades que llevaron a América los conquistadores, el siglo XIX en que la carreta fue reemplazada por el ferrocarril y el barco de vela por el barco de vapor, en 1918 la llamada gripe española por la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando hay más gente que se mueve masivamente de un lugar a otro, el contagio de algo se dispara. Y la globalización tuvo este costo, es decir, millones y millones de personas moviéndose. Bueno, con un enfermo alcanza. En una cultura que vio solamente las ventajas. En algún momento hay que pararse y evaluar, bueno, tenemos estas ventajas, hay estos riesgos, no hicimos nada con los riesgos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora con los riesgos? ¿Y cómo cree usted que deberíamos actuar? Porque, como usted bien dice, como bien dijo al principio y como muchos pensamos, lo más probable es que no salgamos muy distintos, ¿no? Que nos olvidemos rápidamente de este confinamiento, de este aislamiento y busquemos nuevamente volver hacia el pasado. ¿Cómo deberíamos tratar de que esto no suceda, digamos, desde lo particular y, por supuesto, desde la política pública? Yo empezaría con la política pública, es decir, lo que nos queda claro de esta pandemia es que tenemos que esperar la próxima o las próximas. En el siglo XXI ya hubo varias epidemias de riesgo, desde el SARS, el ébola, etcétera, etcétera, que estuvieron circunscriptas, pero cualquier otra pandemia puede volver a aparecer el año que viene o inclusive puede superponerse con esta, apenas se relajen un poco la circulación de personas. De modo que lo que se ha planteado acá ha sido que la pandemia desnudó los conflictos sociales subyacentes, así como en Estados Unidos desnudó que los que se enferman y se mueren son los negros. Bueno, al principio de la pandemia se dijo cuidado con los viejos que son la población de riesgo. Mientras tanto, entonces, todos los viejos quédense en casa y lávense las manos. Y apareció que hay cientos de miles de compatriotas que no tienen agua y muchos de ellos no tienen casa. Entonces, ¿cómo hace uno para seguir las indicaciones de quedarse en casa y lavarse las manos si no tiene ni casa ni agua? De modo que la primera prioridad a la salida de esta pandemia tiene que ser de tipo social, que todo el mundo tenga casa y todo el mundo tenga agua, lo que implica revisar en serio todas las prioridades presupuestarias y financieras de todos los gobiernos del país, porque aquí se le ha dado prioridad principalmente a las obras viales para que los automotores circulen rápido, que los autos sean felices, gente menos, ¿no? Uno piensa en el caso de Ciudad de Buenos Aires, la inmensa inversión que se hizo en el Paseo del Bajo. Resulta escandaloso cuando hay gente en la ciudad que no tiene agua o placas. Y la manera en que había hecho siempre AISA para resolver el tema fue que en los mapas de cobertura de agua y cloacas de la Ciudad de Buenos Aires, las villas aparecían como espacio verde o como espacio vacío, no importa. Entonces, claro, había un 100% de cobertura porque las villas no estaban en el mapa. Bueno, ahora las villas tienen que estar en el mapa y el 100% de las personas del país tienen que tener acceso a alguna forma de vivienda digna y a algún sistema confiable de agua y saneamiento. Lo que yo vi a lo largo de años de los políticos que recorrían el conurbano, cuando le decía, pero
invertía en cloacas, invertía en agua, y él decía, la gente no me pide ni agua ni cloacas, la gente me pide pavimento. Entonces, para que me voten, tengo que hacer pavimento y postergar todo lo que sean las obras de saneamiento. Bueno, tenemos que hacer una presión importante para que se vuelvan a revisar las prioridades de los presupuestos, los gastos de las políticas públicas. Lo que los ciudadanos pueden hacer, además obviamente de seguir lavándose las manos, además obviamente de seguir manteniendo distancia social, etcétera, etcétera, lo que pueden hacer los ciudadanos es discutir una revisión de políticas públicas como ciudadanos. Esta idea de que solo no se salva a nadie debe ser repetida continuamente. Nadie se salva solo. Así es, Antonio. La verdad que con esta última reflexión de que nadie se salva solo, vamos a despedirnos y le voy a agradecer mucho esta comunicación. Y me comentó que está en Pehuajó haciendo la cuarentena y que en Pehuajó no hay ningún caso ni de coronavirus ni de dengue. Así es, ¿no? Exactamente, con el agregado de que hay un procedimiento minucioso y muy estricto para impedir la llegada del contagio y la circulación del contagio en caso de que llegara a haber. Es decir, el hecho de que sea hasta ahora una ciudad y un municipio libre de contagio no significa que estén relajados los controles. Los controles son aún mucho más estrictos que en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, gracias, Antonio. Nos veremos la próxima y bueno, que disfrute estar en una ciudad libre de coronavirus y de dengue. No es lo mismo que nos está pasando acá en Buenos Aires. Muchas gracias por esta entrevista y nos veremos pronto. Continuamos con más Ambiente y Medio. Ahora te pedimos que te quedes frente a la pantalla. En instantes nomás te vamos a contar qué tipos de plásticos existen y cómo se los puede reciclar de manera eficiente. Los corredores biológicos son sitios por los cuales se encausa la dispersión, la movilidad, el bienestar de aquellas especies que naturalmente están en nuestra región, que son originarias y que necesitan de grandes continuidades, grandes extensiones, sobre todo de diálogo. Es un parche de biodiversidad dentro de la ciudad que le permite a la fauna, digamos, moverse por los ambientes. Si nos imaginamos, o sea, la ciudad hay más de 100 kilómetros a la redonda, que los paisajes originales no existen, entonces son muy necesarios estos parches. Acá estamos en la reserva ecológica que tiene 370 hectáreas, pero después tenemos en Vicente López hay otra reserva un poquito más chiquita que tiene 4 o 5 hectáreas, pero también funciona como parche. Una reserva de Ribera Norte también. Y después, bueno, tenemos la isla Martín García, ya cuestiones naturales como puede ser Punta Lara, ¿no? Estamos en la Costanera Sur, en la reconocible y desde mi punto de vista bella Costanera Sur, para hablar obviamente de ella, la Reserva Ecológica, que hoy por hoy en Buenos Aires es uno de los pocos pulmones verdes que tenemos en la ciudad y que junto con otros puntos verdes conforman lo que se conoce como el Corredor Biológico Rioplatense. Ecosistemas de enorme importancia que hacen que hoy por hoy Buenos Aires sea una de las metrópolis con mayor biodiversidad de Latinoamérica. Son 350 hectáreas que protegen a los bosques típicos de la región, que protegen a los sausales, a los ceibales, a los alizales y a los pastizales pampeanos, junto con las lagunas que conforman una muestra representativa del paisaje original de la región y que de alguna manera permiten que las personas que vivimos en esta gran metrópoli en Buenos Aires tengamos acceso a una muestra de la naturaleza y también a conectarnos con ella, a volver a la naturaleza, a entender sus ciclos. El paisaje original, digamos, es muy distinto a lo que, obviamente, a lo que vemos ahora. Y por ahí es muy difícil de imaginar. Las especies que cultivamos acá son especies de 3 ambientes, digamos, que conviven en la zona del Río de la Plata. Tenemos mucha más biodiversidad que otros lugares de Latinoamérica porque confluyen estos 3 grandes sistemas que toman parte juntos en Buenos Aires y que, bueno, los podemos ver representados un poco acá en la Reserva Costanera Sur.
Acá en la reserva ecológica en un año se han avistado más de 300 especies de aves. En un solo día, en un censo de aves, 125 especies, que es un número muy importante. Y eso sí es gracias a la reserva ecológica, porque son especies que te vas 10, 15 cuadras adentro de la ciudad y ya no las ves. Entonces sí, se ve fundamentalmente en eso cómo funciona un parche y los corredores biológicos. El Parque Nacional Lanín está en el bosque andino patagónico. Del otro lado del Parque Nacional Lanín tenemos el Parque Nacional Villarrica, un parque nacional chileno que también conserva el mismo ambiente, el bosque andino y parte de selva valdiviana. El Parque Nacional Villarrica, el Parque Nacional Lanín, más Nahuel Huapi, hacen una gran superficie de área conservada, es un corredor biológico. Las especies no conocen del límite, ¿no? Dicen acá terminó Chile, acá empieza Argentina, acá terminó Nahuel Huapi, acá empieza Lanín. Así que eso hace que todo sea una gran unidad de conservación, que ambientalmente es algo súper bueno, digamos, que las poblaciones prosperen, digamos, que tengan buen estado de conservación. Es una oportunidad que hay que aprovecharla y es importante que continúe así, ¿no? Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en combustibles todos los días. Ingresá en personaldesalud.ypf.com y completa los datos para acceder al beneficio. YPF. Cambiamos de tema ahora. Bienvenidos al jardín, por eso sin el barbijo, para hablar del plástico. Como vemos, tenemos todos productos de plástico, un reconocido enemigo para el medio ambiente ya porque presenta múltiples consecuencias negativas. Por ejemplo, hay científicos que estiman que de las 5.000 millones de toneladas de plástico que se han producido desde mediados del siglo XX para acá, esa cantidad casi que alcanzaría para envolver a la Tierra en plástico transparente. Lo que habla no solo de los daños que puede causar en la naturaleza, sino también de la casi inabarcable cantidad que se produce. Pero también sabemos que hay una solución, que es el reciclaje, para lo cual es necesario saber que hay diferentes grupos de plástico que representan materiales en específico. ¿Para qué es necesario saber esto? Para poder obtener un reciclado óptimo y efectivo, porque hay varios de estos materiales que son incompatibles entre sí, y a la hora de mezclarse estaríamos perdiendo notablemente propiedades de esos materiales o mismo no se podrían mezclar. Por eso es importante empezar a detectar a estos 7 principales códigos de identificación que, como dije, dependen de un material en particular, y ahora yo te voy a mostrar qué objetos pertenecen a cada grupo y qué se puede obtener a partir de su reciclado. Ahora bien, ¿cómo identificamos a qué grupo pertenece un determinado objeto? Hay leyes en todo el mundo que marcan como obligatorio que cada objeto tenga su código de identificación correspondiente. Si bien hay algunas excepciones, en la mayoría de los casos vamos a poder observar que nuestros objetos tienen algún código de identificación. Como por ejemplo en esta lavandina, que lo vamos a encontrar en la base, en estos pañales, que lo vamos a encontrar en el envoltorio. Vamos con el grupo número 1 entonces, que recibe las siglas PET, de polietileno tereftalato. ¿Qué vamos a encontrar aquí dentro de este grupo? Por ejemplo, las famosísimas botellitas de plástico, las cuales en Argentina diariamente se desechan más de 13 millones, el cual solo el 30% se recicla, de ahí obviamente el problema. ¿Qué vamos a encontrar también? Artículos de limpieza, envases de detergente, alcohol etílico tan utilizado en estos días, pulverizadores, botellas más grandes, sal, mayonesa, aceite y también algunas bandejitas de plástico o estos envasecitos también corresponden a este grupo. Y también cintas de video. ¿Qué vamos a poder obtener a partir del reciclado de estos materiales? Sobre todo,
el proceso de reciclado de botella a botella, tan fundamental. También vamos a poder fabricar fibras textiles para la ropa, escobas, por ejemplo, algunos juguetes, es decir, variedad de cosas. Otro dato interesante sobre esto es que las partículas de microplástico que suelen encontrarse frecuentemente en los océanos, por ejemplo, corresponden a este material. Por eso también su peligrosidad. Vamos con el grupo número 2, que recibe las siglas PEAD, polietileno de alta densidad. En este caso estamos hablando de un material más resistente, por eso también tiene una degradación más lenta, una degradación de una cantidad de años en la que ninguno de nosotros va a estar vivo, pero tiene el dato a favor también de que casi el 100% de este material se recicla. ¿De qué estoy hablando? Como vemos, de cajones de cerveza o gaseosas, tenemos un bidón acá, tenemos crema, algunos artículos de limpieza, shampoo, aguarrás, lavandina, tenemos alcohol en gel también, tan requerido en estas épocas, en este envasecito. Tenemos tapitas, también las tapitas pertenecen a este grupo. Tenemos una hielera por ahí. Y también bolsitas de plástico. No las típicas bolsitas de plástico, sino las que son de un material un poco más resistente. ¿En qué vamos a poder reciclar todo esto? Por ejemplo, vamos a poder hacer otros cajones, vamos a poder hacer otros envases, también bolsas de consorcio. Y también, como es un material duro, se pueden hacer algunas mesas, algunos cercos y también algunos caños. Vamos entonces con el tercer grupo, que recibe las siglas PVC. Claramente estamos hablando del material de los famosos caños de PVC que se utilizan en plantaciones de hidroponía, y como el grupo anterior también es un material que va a tardar mucho tiempo en degradarse. También tiene la característica de ser muy nocivo para el medio ambiente porque libera niveles altos de toxinas y de gases peligrosos. También vamos a encontrar algunos envases como este shampoo y esta crema que necesitaron de este material para contenerse. También tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito y demás. Aquí portamos con orgullo mi carnet de socio. Y también vamos a encontrar aislamiento para cables. ¿Qué vamos a poder obtener a partir del reciclado de este material? Por ejemplo, otros caños, los muebles de jardín, zapatos de goma, por ejemplo, pisos y demás. Número 4, que recibe las siglas PEBD, polietileno de baja densidad. En este caso estamos hablando de algo un poco más complejo. ¿Por qué? Una universidad en Hawái dice que este plástico, de no ser correctamente tratado, puede generar gases de efecto invernadero, por ejemplo, como el gas metano, sumamente nocivo para el medio ambiente. Tiene un punto de comparación con el grupo PET. ¿Por qué? Porque son plásticos de no más de 15 minutos de uso y que tardan más de 150 años en degradarse. Son los que frecuentemente vamos a encontrar en los microplásticos. ¿Por qué? Porque principalmente son los que más fácil se degradan. Otro dato interesante de este material en aspecto económico es que resulta más barato fabricar uno nuevo que reciclarlo. ¿Qué vamos a encontrar dentro de este grupo? Por ejemplo, las famosas bolsitas de plástico. En el mundo anualmente se utilizan más de 500.000 millones de bolsitas de plástico. Imposible. También vamos a encontrar envoltorios de galletitas, por ejemplo, o envoltorios de servilletas, paquetes de fideos, pan de pancho, por ejemplo, pan de hamburguesa y variedades diferentes, aislamiento para cables también, sachet de leche, y lo que vamos a poder reciclar a partir de esto son, por ejemplo, estas macetas, o también bolsas de consorcio, como así también membranas y algunas otras cosas más. Grupo número 5, polipropileno. En este caso también estamos hablando de un material un poco más resistente, muy resistente sobre todo a las altas temperaturas, y también un material que va a tardar muchos años en degradarse y por eso también su peligrosidad. ¿Qué elementos y objetos vamos a encontrar dentro de este grupo? Tuppers, por ejemplo, múltiples tuppers, paquetes de galletitas y paquetes de papas fritas, portasachet de leche, bandejitas, potecitos, los potecitos donde toman y comen nuestras mascotas, baldes, jeringas descartables y también las bolsas de comercio. ¿Qué objetos se pueden producir a partir del reciclado de este material? Por ejemplo, otros cajones de cerveza y bebidas, otros baldes, los contenedores de basura de la calle están compuestos de este material y también vamos a poder producir sillas y muebles de jardín. Número 6. Poliestireno. En este caso también se trata de un material como el PVC y el polipropileno que tarda muchos años en degradarse. ¿Qué tenemos dentro de este grupo? Envases de lácteos.
queso crema, dulce de leche, crema, yogur. Vamos a tener también vajilla descartable como bandejitas del telgopor o vasitos descartables también. Y artículos de librería, por ejemplo, como esta regla o lapiceras, viromes y demás. ¿Qué vamos a poder obtener a partir del reciclado de este material? Por ejemplo, marcos de fotos, perchas y artículos de librería. Por último, tenemos el grupo 7, el cual vamos a identificar con la letra O de otros, porque este es un grupo que incluye varios materiales y por eso también se convierte en el más polémico, porque son los materiales más contaminantes de todos y los de más difícil reciclado. Dentro de este grupo vamos a encontrar el policarbonato, por ejemplo, así como también el ABS, que es un material al cual no vamos a poder nombrar porque tiene un nombre propio de un idioma nórdico más que el nuestro, pero es en definitiva el material con el cual se construían hace algunos años las fichitas Lego, que han decidido cambiar el material justamente por su peligrosidad y porque es muy difícil de reciclar. ¿Qué objetos vamos a encontrar dentro de este grupo? Por ejemplo, a la industria automotriz, a la cual graficamos con este casco, pero nos referimos sobre todo a los accesorios de los interiores de los diferentes vehículos, así como también DVDs, CDs, anteojos de sol, este sobre de mayonesa, por ejemplo. Y si bien, como dije al principio, es de muy difícil reciclado, lo que se puede hacer con el policarbonato, por ejemplo, es fabricar partes de instalaciones eléctricas. ¿Para qué puede ser útil esta información? En primer lugar, para identificar a los diferentes grupos y así también separar a los objetos dependiendo de su código de identificación. Una vez identificados los diferentes grupos, lo que podemos hacer es buscar en internet, por ejemplo, los diferentes listados de recicladoras y cooperativas que hay para llevarles nuestros productos y así ayudar a reciclar el plástico. Solo el 18% de todo el plástico del mundo es reciclado. Por eso es importante empezar a identificar los diferentes códigos y grupos de plásticos que hay, para así también ayudar a lograr las famosas 4 R's dentro del reciclado: reducción, reuso, reciclaje y recuperación energética. Quiero levantar esto y me doy cuenta que me cayeron los lixiviados. Con estos lixiviados, ¿qué puedo hacer? Con estos lixiviados podemos hacer un par de cosas. Cuando el lixiviado lo tenemos en el cajón de arriba de todo, la primera camada de lixiviado la podemos reincorporar al sistema, porque suele ser un líquido que por ahí está un poco más inmaduro y también tiene una muy buena carga de bacterias, las cuales son consideradas bacterias benéficas para acelerar el proceso y también mejorarlo. Ahora, cuando tenemos un lixiviado que está más maduro, lo que hacemos es disponerlo en una botella. Lo podemos colocar con un embudo, por ahí para no hacer un enchastre, o también lo podemos colocar en un frasco, algo por el estilo. Y básicamente lo que hacemos es guardarlo en un lugar fresco y alejado del sol. Esto es un excelente fertilizante líquido. Cuidado a esto, sí o sí lo tenemos que diluir. Es extremadamente fuerte, podés matar las plantas. Hay que diluirlo por lo menos en 20 partes de agua. Por mínimo 15 y 20 para estar seguros, de última regamos más. Y lo ideal es regar una misma planta cada 15 días con esto. Se pueden regar las hojas y también se puede regar la tierra y que lo absorba por las raíces. Y es muy bueno porque tiene todos los nutrientes necesarios. La realidad es que a las plantas las rebrota. Yo he tenido plantines a punto de morir, les he tirado eso y al día siguiente florece. Y después notás un verde mucho más intenso, una hoja más grande, un tallo más grueso. Acordate que en el próximo bloque vamos a conversar con Agustina Besada sobre los peligros que representa la presencia de plásticos en los océanos. Quédate, que te vas a sorprender con su relato sobre el cruce del Atlántico en velero y su denuncia sobre este flagelo. El pingüino de Magallanes es una de las aves marinas más abundantes del país. Nidifican en Chile y Argentina en épocas de calor y migran durante el otoño y el invierno. La región reproductiva más importante se encuentra en el área norte de las provincias de Chubut y Río Negro. Allí, su población viene disminuyendo en los últimos años. La mayoría de los investigadores atribuyen este fenómeno a la intensa actividad pesquera.
Sin embargo, ya existen científicos que están señalando como causa de la merma al cambio climático y a la extracción y transporte de petróleo. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso queremos mostrarles dos productos sanitarios que son indispensables para combatir los agentes contaminantes externos. Las mamparas encastrables de fácil instalación y las máscaras faciales, ambas opciones altamente resistentes y pensadas para el momento, con acrílico o policarbonato compacto. Lo podés conseguir en Polilux, variedad de planchas plásticas para la construcción, remodelación, diseño y arquitectura. Ubícalos en Cava, Pilar y Rosario. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. El 96% de nuestro planeta es agua y está en mares y océanos. En su inmensidad y su misterio se forjaron cientos de historias fantásticas sobre monstruos ocultos que siglos atrás atormentaban e intimidaban a miles de navegantes y viajeros. A medida que la ciencia fue ocupando un lugar importante en el conocimiento, aquellas fábulas fueron quedando sepultadas y olvidadas. Pero resulta paradójico que esa ciencia que quitó de nuestras vidas el miedo a que un engendro nos devore, sea la misma ciencia que hoy nos dice que en los océanos existe otra gran amenaza, que no es monstruosa ni de gran tamaño, sino pequeñísima, casi imperceptible, y está afectando gravemente la salud, la vida y el medio ambiente. Son los microplásticos. Pequeñas partículas de menos de 5 milímetros de diámetro, que se fueron desgranando de distintos materiales que eludieron los sistemas de filtrado y terminaron en los ecosistemas marinos. Algunos provienen del polietileno o del polipropileno o del tan conocido PET, ese con el que se hacen casi todos los envases que usamos. Otros tienen su origen en productos tan diversos como una pasta dental, un jabón, un gel para la ducha o un protector solar. Desde hace 4 décadas, los microplásticos se vienen acumulando en el mar y con su forma y sus colores desorientan a peces, tortugas, aves o mamíferos marinos que los confunden con alimento. Según un estudio, existen por lo menos 4.000 millones de fragmentos de microplástico por cada kilómetro cuadrado de playas, corales y superficies marinas. Los microplásticos son una bomba de tiempo para la vida en los océanos y hay que desactivarla. Para lograrlo se requiere de estados firmes y comprometidos que estén atentos a la producción, al consumo y al desecho de esos materiales. Pero también se necesitan consumidores responsables que entiendan que la comodidad o la higiene personal no pueden poner en riesgo la salud y la vida de millones de animales. Ahora vamos a tener una charla vía Skype con Agustina Besada. ¿Quién es Agustina Besada? Bueno, fue conocida hace un par de años por haber cruzado el Atlántico en un velero, no una vez, sino 2, con la idea de cuantificar la cantidad de plástico que había o que aún hay en el océano Atlántico. Esto lo hizo a través de una investigación, no lo hizo solo, lo hizo con su pareja y los resultados fueron bastante contundentes. Pero antes de saludarla, quiero poner un poco en contexto el tema del plástico hoy a partir de la pandemia, ya que el sistema de salud está utilizando plásticos de un solo uso en mucha cantidad. Por supuesto, esto
esto es absolutamente correcto, digamos, estamos todos de acuerdo porque es una manera de evitar el contagio del virus, pero por supuesto, por el otro lado, también el uso del plástico es excesivo. Por eso, ahora sí la saludo a Agustina Besada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya te dejo para ver tu reflexión con respecto a lo que acabamos de escuchar. Hola, bueno, gracias Gabriela por invitarme y por tenerme. Con respecto a esto primero que decías, es lo primero que se nos cruza por la cabeza a todos en este contexto. Cuando hablamos de plástico, lo primero que surge es el incremento en el uso del plástico que se está dando por este contexto tan difícil, ¿no? Y creo que obviamente en muchos casos, sobre todo en los usos en los sistemas de salud, está más que justificado porque la salud está primero. Pero también vemos que hay un exceso en el uso en otros ámbitos, por ahí en la vida cotidiana, en las compras, en el uso con los alimentos, que tal vez no es tan justificado o no es tan necesario según demuestran los estudios, ¿no? Sobre todo con respecto a los contagios del COVID. Lo que vemos también, y en base a lo que está pasando en todo el mundo, digamos, con respecto a esto, el plástico como que nos da una sensación de que está más higienizado. Y por ahí igualmente traslada, digamos, o puede contener este virus durante días, ¿no? Pero igualmente al estar algo envuelto en plástico varias veces nos da como esa sensación de más limpio, más higiénico. Y ahí eso es, creo, lo que deberíamos ser un poco más conscientes y buscar las maneras en las que podemos cuidarnos, pero sin descuidar otros aspectos que son importantes como la contaminación plástica que en última instancia también afecta a nuestra salud, ¿no? Ahora te voy a llevar unos años atrás, ¿no? A tu cruzada en el Atlántico, 2 veces creo, si no tengo mala información, en busca de investigar, mapear, conocer qué pasa en el océano con el plástico. Debe haber sido una experiencia distinta en tu vida o un antes o un después de eso. ¿Podés contarnos alguna anécdota y, por supuesto, cuáles fueron los resultados de ese viaje? Sí, las anécdotas tienen menos que ver con el plástico y más que ver con la aventura en sí. Una que cuento a veces es, una noche estábamos navegando y siempre tiene que haber una persona despierta y el barco se mueve para todos lados y uno trata de descansar, éramos 4, había uno de guardia y de golpe sentimos como que habíamos tocado fondo en el medio del Atlántico. Entonces nos preocupamos todos muchísimo, pues fue como un golpe fuerte y corrimos todos afuera, a cubierta, y Pablo, que era quien estaba en guardia, nos dijo que habíamos chocado una ballena. ¡Epa! Y ahí yo casi me infarto. Empezamos a revisar, a inspeccionar todo para revisar que no estuviera roto el barco, ¿no? La ballena más grande que el barco. Claro. Así que, bueno, gracias a Dios, obviamente a la ballena ni se mosqueó, estaba durmiendo y hizo así, siguió, se la vio ir, coletear e irse, y a nosotros tampoco nos pasó nada. Pero digo, situaciones de aventura, claro, ¿no? De estar ahí como con riesgos reales. De encuentros verdaderos con la naturaleza. Eso sería un verdadero encuentro con la naturaleza. Totalmente. Y bueno, y tormentas y lluvias, que bueno, de todo hubo. Pero bueno, un poco también siempre la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué te sometiste a eso? ¿No? Y un poco era esto, las ganas de ver con mis propios ojos cuál era esta realidad de los plásticos en los lugares más remotos de nuestro planeta, y por eso antes de ir nos contactamos con un instituto de investigación que nos dio un dispositivo para poder tomar muestras. Estas muestras filtraban la superficie en determinados lugares por 1 hora o 2 horas, y la realidad terrible es que en cada muestra que tomamos encontramos plástico, incluso cuando estábamos a 5 o 6 días de tierra. Y no solo los microplásticos, que a veces no se veían a simple vista, pero la muestra los llegaba a extraer del agua, sino a veces veíamos piezas de plástico grandes semidegradadas, ¿no? Y nada, esto es una imagen muy fuerte, porque nosotros por ahí estábamos lejos de la civilización y aún así empezábamos a ver todos estos residuos nuestros. Para dar una idea, en una muestra de 1 hora, filtrando la superficie del agua con un agujero del tamaño de mi mano, 1 hora,
y encontrábamos entre 200 y 300 partículas de plástico. Nosotros lo que hicimos fue brindarle todos estos datos que fuimos recolectando a través del protocolo a este Instituto de Investigaciones, y ellos agregan esta información junto con la de otros barcos que también les brindaban datos y actualizan, digamos, el estado de situación de los océanos en cuanto a contaminación plástica. Y en cuanto a lo que alguna vez has visto con respecto al plástico, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué encontraste lejos de la civilización en el océano en relación al plástico? Uno que me llamó mucho la atención fue un globo. Un globo. Un globo de esos metálicos como de cumpleaños, semi desinflado. Y me impresionó porque el globo es algo que uno, viste, nunca piensa como algo negativo. Y aparte uno piensa que se va al aire, digamos, en vez de irse al océano. Se va al aire, pero en algún momento empieza a caer y está hecho de un material que tarda cientos de años en degradarse. Entonces va a estar cientos de años dando vueltas. Y además, Agustina, quiero contarles a la audiencia que es cofundadora de Unplastify. Ahora me vas a contar un poco de qué se trata ese emprendimiento. Pero antes de eso quería saber si has visto algún animal marino que haya tenido algún inconveniente con el plástico. Eso que muchas veces nosotros vemos en distintas fotografías o en distintas en el cine, por ejemplo. ¿Eso pudiste llegar a ver? No vimos animales, pero sí vimos lo que se llaman redes fantasma, que son redes que por ahí los pescadores abandonan o porque están rotas y les cuesta mucho dinero, digamos, llevar a tierra nuevamente, entonces las dejan abandonadas. Y estas redes se forman como unos ecosistemas, porque, digamos, atrapan animales y empiezan a generarse como estos micro ecosistemas de plástico combinado con vida, ¿no? Y eso es un poco también algo que hay que entender, que este plástico que está en el océano está completamente mezclado con la vida. No es que uno puede ir y retirar el plástico, primero porque la cantidad es incalculable, y segundo, porque si uno retira estos seres vivos que están mezclados con los plásticos, puede afectar muy negativamente en el ecosistema marino. Entonces, bueno, por eso la dificultad también. Claro. ¿Qué es Unplastify? Unplastify es un emprendimiento social que tiene como misión cambiar la relación humana con el plástico. Una de las cosas que fuimos identificando a lo largo del viaje, entrevistamos expertos para entender mejor la problemática, es que el problema en sí no es el material, sino su uso y abuso. Cómo lo estamos usando y la manera excesiva en la que lo usamos. Entonces dijimos, bueno, hay que trabajar justamente en esta relación, ¿no? Repensando sistemas y rediseñando hábitos y la cultura de consumo de este material. Entonces nosotros trabajamos con programas educativos con escuelas hasta consultorías con empresas y los acompañamos en este proceso de desplastificación. Para ir terminando, hay una de tus ideas que estuve leyendo para hacer esta entrevista que me pareció muy interesante, y es que cada uno de nosotros elijamos un plástico, aunque sea, que dejemos de usar. Si cada uno elige alguno, yo el vasito de plástico, mi marido la servilleta y mi hijo algo más, por lo menos de esa manera se va a empezar de a poquito a disminuir. Me gusta mucho esa idea. ¿Tenés alguna otra idea para compartir como esa? No, hoy en este contexto particular, una idea muy simple que veo que mucha gente la está incorporando y mucha no, es ya estamos llevando nuestras bolsas de tela al supermercado, ¿no? ¿Por qué no llevamos unas bolsas extra y además las usamos para las frutas y las verduras? Claro. ¿No? Porque veo que mucha gente la usa para la compra grande, pero igual toda la fruta y la verdura va en 400 millones de bolsitas de plástico. Entonces es un detalle, ¿no? Pero si nos acostumbramos a eso, ya después va a ser mucho más fácil, sale automático. Bueno, entonces, para más bolsas de tela en los supermercados o en el almacén del barrio, de la proximidad, como es lo que está pidiendo hoy, por lo menos el gobierno argentino, ir cerca a tu almacén amigo, al almacén que queda a 3 o 4 cuadras de tu casa, mucha bolsa de tela y nada de plástico, ni para fruta, ni para verdura, ni para pescado, ni para carne, ni para nada. Así intentemos de alguna manera desplastificar el mundo, por lo menos nuestra sociedad. Exactamente, entre bolsitas de tela y tuppers, después tenemos que limpiar todo bien, eso, ojo, pero digo, podemos reemplazar un montón de plástico
de nuestras vidas de una manera muy simple. Bueno, así que los invito a todos. Gracias, Agustina. Está la invitación hecha. Nosotros dejamos la invitación a nuestra audiencia y, por supuesto, agradecerte este contacto. Y, bueno, seguramente vamos a seguir charlando en algún otro momento de alguna de tus futuras aventuras, si es que andan ahí rondando tu cabeza. Te mando un gran saludo, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Botellas, frascos, tapas y tapitas, tuppers, electrodomésticos, maquinitas de afeitar, cepillos, elementos de higiene personal y hasta en la ropa. El coso, el cosito y el pendorcho. Todas estas cosas tienen una cosa en común y es el plástico. Ya sé, ustedes saben muy bien qué es porque mi compañero Mauricio se los explicó muy detalladamente antes. Pero también hay distintas formas, hay distintos colores y es un grave problema que se nos está metiendo muy profundo. De verdad les estoy diciendo, no es una metáfora, es literal, se nos está metiendo muy profundo, está llegando hasta las profundidades de nuestro planeta. Por eso los invito a reflexionar con este documental que se llama Un océano de plástico. Nos alarma sobre el impacto ambiental que tiene el plástico en el medio ambiente y en la sociedad. Por eso es que es importante verlo para reflexionar sobre nuestro uso diariamente. El documental comienza con la premisa de ir a filmar el animal más grande del mundo, la ballena azul. Pero en el camino, los realizadores se encontraron con otra cosa. Se encontraron con una capa gruesa de plástico que estaba flotando en el medio del océano. Es por eso que ahí es un momento de giro y es bastante rápido el momento de giro. Se los vuelvo a repetir, Un océano de plástico, lo pueden encontrar en su página de streaming preferida. Pero antes, síganos en las redes, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Y nos vemos el próximo domingo.